Señor, te damos gracias por el día de hoy, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, Dios, que a través de mí, Dios, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, abra cada vez más nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y nos haga cada vez tener más fe y confiar más en esa palabra y en esas promesas de vida eterna que hay para cada uno de nosotros, Dios. Y hay una dispensación importante de la que hemos estado hablando últimamente, que se llama la gracia. Pero que en el momento en que la iglesia, la novia, Jesucristo nuestro Señor, venga y nos lleve a ese momento que se llama arrebatamiento, a ese momento que se llama el rapto de la iglesia, en ese momento se acaba la gracia. Entonces, la vez pasada hablamos, hace 4 domingos atrás, hablamos de algo que se llama el arrebatamiento. Cuando los muertos en Cristo son resucitados para ser llevados al cielo, y cuando los que estemos vivos, si Dios lo permite y Él nos lleva, seamos llevados también. Para recordar un poquito, con esta dispensación de la gracia se acaba con el arrebatamiento, porque Cristo mismo viene por la iglesia. Y la iglesia, si es una iglesia que sabe lo que va a pasar, porque la Biblia lo dice, entonces lo está esperando. Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo, si no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Ese lugar que el Señor está preparando para nosotros en la casa de su Padre es en el cielo, porque en Tito 2:13 también nos está hablando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando que Cristo venga por nosotros, nuestro Señor. Y Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esas promesas nos están diciendo que Él viene a buscarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Estarlo esperando. ¿Cuándo va a ocurrir ese arrebatamiento? Solo Dios sabe. En el momento en que Jesucristo, nuestro Señor, todavía no había resucitado, todavía no tenía un cuerpo glorioso, todavía no estaba al lado del Padre, en ese momento Él no sabía. Y Él dice: solo el Padre lo sabe, solo Dios sabe. Hechos 1:7. En ese tiempo, la palabra del Señor dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hasta ese momento solo Dios sabía. Ahora que Jesucristo nuestro Señor está al lado del Padre, ya Él sabe cuándo es el arrebatamiento. De resto, muchas iglesias han tratado de decir cuándo es eso. No sé si ustedes vieron esta semana que pasó en televisión que alguien huyó de una casa, y en esa casa, en el sótano, llevaban 9 años encerrados esperando la venida de Cristo. Uno de los hijos escapó y pudo avisar a la policía, pero ellos estaban esperando el fin del mundo. Entonces nadie sabe, no podemos ponernos a sacar fechas de cuándo viene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados. Cuando Él dice, como las vírgenes, esperando, velando con la lámpara llena de aceite, ¿qué quiere decir? Que estemos a cuentas con Dios. Que cada día le digamos: Señor, si he pecado, muéstrame, Espíritu Santo, en qué te he desagradado, en qué me comporté mal, en qué le hice agravio a alguien, y te pido perdón en el nombre de Jesús y me arrepiento de cualquier pecado. Usted está a cuenta con Dios. En ese momento, si el Señor viene o alguien muere, enseguida va a la presencia del Señor. Entonces, ¿pero qué pasa? Que mientras la iglesia ha sido fiel a Dios, la iglesia ha recibido a Jesús y ha creído en Él, y hemos sido llamados, hemos sido lavados con su sangre, a pesar de todo eso, como iglesia vamos a ser juzgados. A pesar de que la iglesia que sea llevada al cielo es llevada porque nos hemos presentado delante del Señor cada día, hemos pedido perdón por nuestros pecados, pero aún así, si vamos al cielo, allá vamos a ser juzgados. Al 12 dice la parte B: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y el 12: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
De cada cosa que nosotros hayamos hecho tenemos que dar cuentas a Dios. Y usted dirá, pero estamos en el cielo. Igual, todos tenemos que ser juzgados. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si Dios por su misericordia y su gracia, ¿qué es gracia? Nadie lo merece, pero Él le place darnos salvación a través de Cristo. Solamente se necesita una cosita: tener fe en Jesucristo, creer que Él puede borrar nuestros pecados. Si es así, nosotros vamos al cielo. Pero estando en el cielo, tenemos. Segunda de Corintios 3:10 dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué dice el que sigue? Segunda de Corintios. Porque cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que cada uno reciba, está en Corintios, pero dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El hecho es que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, si ya la iglesia, el Señor la perdona y la sangre de Cristo, el Cordero, la lava, ¿por qué va a ser juzgada? Juicio no quiere decir castigo. Juicio quiere decir que nuestras obras van a ser expuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la iglesia ya Dios le perdonó todo, cuando se haga un juicio, no va a ser para castigarlo, va a ser para darle una recompensa. Es 5:10, no 3:10, sino 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese es el tribunal, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras cada uno de nosotros esté en este mundo, de cada cosa que nosotros hagamos, de cada cosa tenemos que dar cuentas ante Dios. Si hablamos mal del vecino, si robamos, si no ayudamos al que podíamos, de cualquier cosa nosotros vamos a tener que dar cuentas. Entonces, pero si estamos allá, va a ser para recompensa. Para que recibáis, segunda de Juan 1:8. Dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué está diciendo él? Que si alguno aceptó a Jesucristo, nuestro Señor, y a última hora falla, peca, se pierde, dice, perderemos el fruto de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Mirad por vosotros mismos. La salvación es individual. Hay personas que dicen, cuando uno les comparte, pero es que mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mi esposa es cristiana. Cada uno dice, mirad por vosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene que cuidar ese galardón que nos está esperando en el cielo. Ahora, vamos a recibir galardón, vamos a recibir recompensa. Primera de Corintios, capítulo 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? La Biblia que todas las personas están corriendo, pero solamente uno se va a llevar el premio. Pero dice la Biblia que muchos son llamados. El Señor está llamando a todas las personas, está haciendo un llamado cada día, pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Quiere decir que de tantas personas que llama, solamente los que crean en Cristo se van a llevar ese premio. ¿Cuántos aquí quieren ese premio? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Pero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. El que está en una carrera de atletismo no corre a medias, corre para llevarse el premio, entrena. El que practica patinaje, el que practica ciclismo, el que practica lo que sea. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Si es un verdadero deportista, no toma ron, así no sea cristiano. Si es un verdadero deportista, no consume drogas ilícitas, se cuida, se guarda. Pero ellos, dice la Biblia, dice ellos luchan para recibir una corona corruptible, quiere decir que se pudre, que se daña. Pero nosotros, una corona incorruptible. Entonces, ¿qué galardón estamos buscando aquí? Dice corona incorruptible. Esa es la cita. Primera de Corintios
capítulo 9, 24 y 25. ¿Para quién es esa corona? Para los que sirven al Señor. Cuando está diciendo que cuidemos de nosotros mismos, esa corona que se llama incorruptible, la van a recibir todos los que por misericordia de Dios le servimos al Señor. Pero hay otra corona, primera de Tesalonicenses 2:19. ¿Cuál es nuestra esperanza? Está hablando el apóstol Pablo, o gozo, o corona de que me gloríe. O sea, esa es una corona de gozo. No lo sois vosotros, se le está hablando a la iglesia, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Quiere decir que así como hay una corona incorruptible, para los que sirven al Señor, hay una corona de gozo. ¿Para quién es esa corona? Para los ganadores de almas para Cristo. ¿Usted ha evangelizado? ¿Alguna persona de los que usted le ha compartido ha aceptado al Señor Jesucristo en su vida? Esa corona va a ser para usted. Corona de gozo. El apóstol Pablo estaba hablándole a las personas que se convirtieron a la iglesia de las cuales él con su predicación se fundó. Y él está diciendo a ellos, no son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿Cuál es la esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Él se gloriaba de que por su predicación el Señor había alcanzado a esas personas. Cuando usted le comparte a alguien y esa persona acepta a Jesucristo, sea que esa persona quede viva o muera, usted lo está esperando una corona que se llama de gozo. Pero vamos a Santiago 1:12. Está hablando de otro tipo de corona. Bienaventurado el varón, eso incluye a la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios promete esas coronas para dárnoslas cuando se lleve a cabo el tribunal de Cristo. Se llama corona de vida. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada otra corona, se llama corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona se llama corona de justicia y es para los que estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Y queda una última corona, primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se llama corona de gloria. ¿Para quién? Para los pastores que pastorean la grey con fidelidad y con gozo. Tenemos todas esas coronas que nos están... Pero cuando se dé ese tribunal de Cristo, después que eso ocurra, va a celebrarse la boda. Lo que ahora hemos firmado en contrato, entonces allá se va a consumar. Así como en el matrimonio judío, firmaron un contrato, pero cada uno está en su casa hasta que llega la noche de la boda. Y es cuando se consuma el matrimonio. Recuerden la sábana blanca que va a mostrar si la novia tiene santidad y tiene pureza. Porque muchas veces, si no quedaba el rastro de sangre, la señal de la virginidad de la novia, podía morir ella y sus padres también. Así que una mujer se guardaba mucho porque no solo su vida estaba en riesgo con un acto de infidelidad, sino también sus padres. Por eso es que el Señor en la Biblia habla de apostasía. ¿Por qué? Porque muchos hombres o mujeres, cuando son infieles, su familia termina acarreando las consecuencias. ¿Cuántas veces no vemos hogares destruidos? Padres que se separan. No solamente sufren ellos, sufren los hijos, se pierde la casa, se pierde la tranquilidad. Muchas veces tienen que mudarse de la misma forma, porque recuerden que lo que pasa en el plano natural es un reflejo de lo que pasa en el plano espiritual. Cuando hay apostasía quiere decir serle infiel a Dios. Entonces se va a celebrar una boda del Cordero. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 9. Hay una alabanza que dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo el que esté en el cielo es santo, no porque haga milagros, sino porque se apartó para el Señor. Todo el que esté en el cielo es santo, porque sus obras fueron justas. Por eso dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Todas son palabras verdaderas de Dios, pero aquí lo está reafirmando. En el griego, cuando habla así, lo está diciendo, lo está reafirmando. Palabras verdaderas de Dios. Hasta este momento, si a partir de hoy no ha sido así, que a partir de hoy nuestra vida comience a ser pensando en eso. De nada le sirve al hombre ganar su cuerpo si pierde su alma. De nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, dice nuestro Señor Jesucristo. Y como dice ahí, miremos por cada uno de nosotros que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Porque dice la Biblia que el pecado del pecador no se tendrá en cuenta el día que se arrepienta, pero la justicia del justo no se tendrá en cuenta el día que se arrepienta. Al final, ¿cómo dice el dicho? En la puerta del horno se quema el pan. Muchas personas se habrán guardado para el Señor. Vemos el caso de Ananías y Zafira. Estaban con el Señor, sabían lo que había que hacer y trataron de engañar al Espíritu Santo de Dios y murieron los dos. Todo lo que hicieron se perdió. Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas personas en estos días están poniendo la mirada en el hombre, en el político que los puede ayudar. La única promesa que no falla es esta, la Biblia, la promesa certera. Esta es nuestra seguridad, la Biblia. Pero mientras está ocurriendo en el cielo una boda, la más maravillosa boda, con esa boda que se va a dar en el cielo, donde por la misericordia de Dios, ustedes y yo estaremos, para gloria de Dios. Pero Jesucristo nuestro Señor dice, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Toda moneda tiene dos caras. Mientras allá va a ser la felicidad más grande, que ya no se llama felicidad, sino gozo. La más grande, estar en una boda, saber que ya nuestro cuerpo mortal fue cubierto de uno inmortal. Yo a veces me pongo a pensar, volar, ¿cómo será? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, estaba en un lado, estaba en otro, todas las cosas que podía hacer. Pero acá en la tierra va a suceder lo contrario. El dolor más grande que pueda haber en toda la historia de la creación va a ocurrir acá abajo. Mientras allá, si Dios lo permite, estaremos celebrando. Acá la gente va a estar en la peor situación. Tanto así que ahí llegará un momento donde la gente podrá decir que se quiere morir y no se va a poder morir. Así se dé un tiro en la cabeza, no se va a poder morir porque la muerte va a ser detenida para que sean atormentados. En la tierra se va a llamar algo, se va a dar algo que se llama la tribulación. Vamos a hablar de un personaje importante aquí que se llama el anticristo. Primera de Juan 2:10, último de los apóstoles que quedó vivo. Él era el que, dice las escrituras, que era el siervo amado, era el más joven. Y ya como en el año 95 después de Cristo, por esa época, estando en una isla, nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le muestra toda la historia. Por eso pasa algo que en ninguna otra parte se da. Y Él dice, yo he visto el futuro no se ha dado. Y Él ve cuando el futuro pasa. Y Él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Los anticristos, porque hay un anticristo, pero hay muchos anticristos. Ya los anticristos están saliendo. Todos aquellos que niegan que Jesucristo nuestro Señor vino son anticristos, que vino en carne. Primera de Juan 4:3.
Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo está aquí, en el mundo. ¿Por qué el anticristo no se ha manifestado? Porque nosotros estamos aquí. ¿Por qué el anticristo no está actuando? Porque nosotros estamos aquí, la iglesia. Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. La Biblia dice que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Y como la iglesia está aquí, el Espíritu Santo está aquí y tiene frenado al anticristo. Pero en el momento en que ocurra el rapto o arrebatamiento, no es que el Espíritu Santo no esté, Él sigue estando, pero ya no va a actuar de la misma manera. Y Él va a permitir que el anticristo surja. Segunda de Juan 1:7. ¿Qué dice segunda de Juan 1:7? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, pero ya el espíritu de él está rondando y merodeando. Y hay una cita más larga, apúntela, pero no la leemos porque es larga. Mateo 24. Esa es una cita que comienza a narrar todo lo que se va a comenzar a dar aquí. Eso, junto con Daniel, junto a Apocalipsis, nos va a decir todos los terrores que se van a dar aquí. Con ese arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Tiene frenado, le tiene puesto el pie al anticristo, pero lo va a levantar como cuando usted quita el pie del acelerador. Entonces, vamos a recordar dos fechas de ahora en adelante. El día de Cristo y el día de Jehová. ¿Cuándo es el día de Cristo? Cuando Jesucristo venga y lleve a su iglesia. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de la ira de Dios. Hablamos un día que Dios está airado con el pecador. Y mucha gente dice, eso no es cierto, Dios ama al pecador y odia al pecado. Pero dice la Biblia que Dios es santo, 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 como entonábamos en las adoraciones. Él lo ama, pero tiene rabia contra él. Él lo ama, pero más que rabia tiene ira contra el pecador, porque Cristo murió para que nuestros pecados sean borrados y fueran borrados. Y el que sigue pecando desprecia la sangre de Cristo. Por eso Dios tiene ira contra él. ¿Cuál es el día de Cristo? Primera de Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de un día, el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un día de Jesucristo. Ahora vamos a hablar del día de Jehová. Isaías 2:12. ¿Qué dice? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Está hablando de un día de Jehová. Isaías 13 del 6 al 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, así va a ser ese día, angustias, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, sus rostros, rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y finalicemos con otra cita porque hay muchas. Ezequiel 13:5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces vemos que claramente hay dos días. El día de nuestro Señor Jesucristo y el día de Jehová. El día de nuestro Señor Jesucristo es un día de gozo para nosotros. Nos lleva, nos libra de esa ira venidera. Pero todo el que se queda aquí va a recibir la ira venidera. ¿Cuánto va a demorar la tribulación? Va a demorar 7 años. Claros.
7 años. Ocurre del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo es el final? Cuando Cristo venga a ponerle fin a todo este tiempo. Cristo nuestro Señor viene y ahí es cuando se acaba esto. El día de Cristo se va a dar al mismo tiempo que el día de Jehová, pero tienen una duración diferente. El día de Cristo es un solo día, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Así como cuando uno abre los ojos, los cierra y los abre, ya fuimos llevados. Pero el día de Jehová no dura un día, dura 7 años. Todo lo que dura la tribulación se llama el día de Jehová. 7 años. Ahora sí vamos a entrar en la cita principal, Daniel 9, del 24 al 27. «70 semanas». Usted muchas veces habrá oído las 70 semanas de Daniel. Hoy Dios nos va a permitir desenrollar todo esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Para qué es la tribulación? ¿Para qué Dios hace eso? Para poder hacer que Israel acepte a Jesucristo. Si el pueblo de Israel, que es tan duro, que ya despreció a Cristo cuando vino, si no pasara por el dolor más terrible que ha ocurrido en la historia, no aceptaría a Cristo de lo duro que son. Entonces, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra inundarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo lo que nos resta de predicación, y yo no creo que acabemos hoy, vamos a estar en ese pedacito nada más. Daniel estaba leyendo un libro, el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios es puro amor. Ya sabemos eso, Dios es puro amor. Pero se nos olvida a veces que Dios es fuego consumidor y que todo el que peque recibirá su castigo. Dios le advierte a través de los profetas a Israel y a Judá que si no se volvían a Dios y dejaban la idolatría y el pecado y la vanidad y todo eso, los iba a castigar. Todos los reyes que tuvo Israel, porque fueron tan malos que pelearon entre ellos y se separaron. 10 tribus arriba se llamaban Israel, 2 tribus abajo se llamaban Judá, y se hicieron enemigos. Y ayudaban a otros a destruir a sus propios hermanos. Dios les promete un castigo. No hicieron caso y vino Israel y casi que fue destruida y se la llevaron como esclavos. Judá tuvo unos cuantos reyes buenos y la mayoría malos, y al final también fueron destruidos. Casi todos murieron. Pero el Señor había dicho 70 años. Cuando Daniel está leyendo el libro de Jeremías, él dice 70 años. Y Señor, ya se van a cumplir los 70 años y no pasa nada. Dios le dice, cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Y él dice, Señor, ya está pasando el tiempo. Se estaba cumpliendo el tiempo. Resulta que
Judá, ya el pueblo de arriba, Israel, había sido deportado, se lo habían llevado, casi ni quedaba gente. En el año 4 del rey Joacim, que más o menos fue en el año 605 a.C., ahí estaba Judá exiliado. Y cuando Daniel comienza a leer esto, ya comienzan a darse todas estas cosas. Los primeros exiliados, o sea, los primeros que estaban como esclavos y Dios permitió que comenzaran a irse a su tierra, fue en el año 538. Y algunos dicen que fue con el decreto de Ciro. Esos primeros exiliados regresaron a Jerusalén después de 70 años de ser esclavos. Ahora comencemos a ver algo. Aquí dice que 70 años demorarán ellos de esclavos. Pero resulta que ellos siguen en esclavitud. Y ellos van a ser liberados 490 años después. Si la Biblia dice que son 70, acá dice que son 490. ¿Por qué 490? Porque cuando acaben los 490, Cristo va a venir a liberarlos a ellos. Esa parte todavía no la entendemos. Resulta que si se está diciendo 70 años, porque se habla de 490 años. En Israel, o para el pueblo judío, o Jehová de los ejércitos, usa mucho simbolismo con los números. Y cuando se habla de las 70 semanas de Daniel, cada semana son 7 días. Realmente lo que está diciendo es que cada semana representa un periodo de 7. 70 semanas por 7 son 490. Por eso 490 años es el tiempo en el que todo esto va a ocurrir. Y usted dirá, pero es que eso pasó hace más de 2000 años. Ahorita vamos a entender por qué. Pero cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, realmente estamos hablando de 490 años. 70 semanas, como son semanas que representan el número 7, 70 semanas por 7 son 490 años. Tenga esa fecha pendiente. ¿Por qué? Porque la tribulación y la gran tribulación van a acabar cuando se cumplan los 490 años. Vamos como tejiendo, como cuando mi mamá hace un tapete y otro tapete y después comienza a pegarlos. 490 años. Cuando los 490 años se acaben, se va a acabar la gran tribulación. Jesucristo va a venir a la tierra, va a poner fin a toda maldad, va a establecer un reino y entonces ya no va a haber más elecciones. Voten el próximo domingo porque ya después no va a haber elecciones. Cuando Cristo venga, se acaba, porque quienes van a gobernar el planeta, Jesucristo y la iglesia. Y Él mismo va a escoger quién va a ser el gobernador, el alcalde, el presidente del país. Él los va a elegir directamente. Ahí sí va a ser un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios va a ser el principal. Gloria a Dios, dale un aplauso a Dios y le vas a dar, porque la gloria es para Dios. Como estamos hablando de números, y aquí la cosa es un poquito complicada, hay que entenderle más. Resulta que desde que Daniel comienza a leer eso, 49 años después se da la orden que reedifiquen la ciudad. Recuerden que estábamos leyendo y aquí dice, 70 semanas están determinadas. No, dice el versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa orden la dieron 49 años después que Daniel leyó eso. Y desde ese momento en que Daniel dijo eso, 483 años después mataron a Jesucristo el Mesías. Si nosotros miramos 483 años y resulta que estamos diciendo que Israel va a ser liberada 490 años y 483 años después mataron a Cristo, quedan 7 años. Esos son los 7 años de la tribulación. Pero si estamos hablando que eso pasó varios siglos antes de Cristo y la tribulación no ha pasado todavía, ¿por qué esos 7 años no van pegados allá? Bueno, resulta que cuando esos 7 años se acaben, se va a acabar todo este periodo de tribulación.
y el pueblo va a ser liberado. Ahora vamos a entender por qué va a ser liberado. Y vamos a entender, y ahí sí vamos a aplaudirle a Dios por esa misericordia. Entre ese año 483, que ya pasó, que fue cuando mataron a Jesucristo, y el año 490, quedan 7 años. Esos 7 años son los 7 años que se llaman tribulación. Vamos a desenredar un poquito más. Esos 7 años los vamos a partir en 2 partes. Los primeros 3 años y medio se llaman tribulación. Y los segundos 3 años y medio se llaman gran tribulación, porque es el peor de todos. Tan malo que los peores demonios en este momento están encadenados y Dios va a permitir que sean liberados para atormentar a los hombres. Por eso los primeros 3 años y medio se llaman tribulación y los otros 3 y medio gran tribulación. Pero ¿cómo pegan ellos? Resulta que 483, faltan 7, entre ellos 2 hay un pequeño espacio. Se llama tiempo de gracia. Dios va a librar a la iglesia de pasar por ese tiempo de tormento, porque la iglesia se ha guardado para Cristo. Y entonces hablan de un reloj profético que va corriendo. Va en el año 483 y Dios lo detuvo. Si Él pasa, al 484 comienza la tribulación y nosotros caeríamos. Y el Señor dice que Él nos va a guardar a nosotros de la ira venidera. ¿Qué está haciendo? Nos está dando tiempo de que más personas se arrepientan y se conviertan a Dios. Ese pedacito de tiempo que el reloj está aguantado, Dios está dando oportunidad. Por eso dice la Biblia, muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, ignorando que su misericordia es la que lo está haciendo. La gente dice, ¿por qué Cristo no viene? Porque todavía falta que se conviertan personas. Por eso es que Dios necesita que nosotros evangelicemos. Por eso es que Dios necesita que nosotros compartamos la palabra, porque Dios le está dando oportunidad a muchas personas que se conviertan. Porque en el momento en que ese reloj se active y llega el otro año, Jesucristo se lleva a la iglesia y todos los que se queden van a sufrir la gran tribulación. Y les comento algo más. Me decía un compañero, un amigo, yo no me preocupo, porque si yo me quedo de este viaje me voy en el otro. Resulta que los teólogos, que son los que están tratando le están pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entender estas cosas que hace varios siglos nadie sabía de esto. La Biblia dice algo del libro de Daniel. Dice, sella este libro. Séllalo, ese libro estaba sellado. O sea que hace 1000 años la gente no entendía eso. Hace 500 años la gente no entendía, no sabían que Cristo venía, que iba a haber unas bodas. No sabían de eso, de la tribulación y la gran tribulación. Porque ese libro estaba sellado y dice, vas a descubrirlo en los últimos tiempos. Ahora es que se viene a entender esto. Y resulta que ese tiempo Dios lo está permitiendo para que la gente se convierta. Estamos, como estábamos hablando de la dispensación que se acabó en el momento en que Cristo se llevó a la iglesia. Porque todo ese tiempo Dios lo ha permitido para que la gente acepte a Jesucristo y se someta a Él como Señor y Salvador. Pero en el momento en que Jesucristo nuestro Señor se lleva a la iglesia, se acabó la gracia y se activa el reloj nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en el momento en que se active ese reloj, aparece el anticristo. Y adivinen a quién es el primero que va a buscar. A los cristianos que despreciaron a Jesucristo. Porque despreciaron a Cristo y ya la protección no está sobre ellos. Ahora la gente dice, no, pero es que Dios es misericordioso y yo puedo creer nuevamente en Cristo. Recuerden lo que le pasó a Faraón. Dios envía a Moisés, dile a Faraón que libere mi pueblo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué digo? Que yo soy el que soy. Faraón endureció el corazón y Dios se lo endureció más. No es que Dios haya hecho que Faraón se haya vuelto malo, sino que Dios cogió el corazón de Faraón, que ya era duro, y lo volvió más duro. Las personas que desprecian a Jesucristo ahora, cuando la iglesia se vaya, Dios va a mandar un espíritu engañador y menos van a creer en Jesucristo. Así que nosotros no tenemos 2 viajes. O nos vamos ahora o no nos vamos. Porque los que se conviertan van a ser los que no habían escuchado el evangelio, los que no habían aceptado a Cristo. Pero todos esos que estaban en las iglesias, todos esos tibios que iban a la iglesia y venían
y que cuando estaban tristes se iban al mundo y después venían. Para ellos no hay segunda oportunidad. En el tiempo de gracia, un poquito más de 2000 años. Esa es la paciencia de Dios. Dice la Biblia que Dios no quiere que muera nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Está esperando, está esperando, está esperando. ¿Cuándo comenzó el tiempo de gracia? 50 días después que murió nuestro Señor Jesucristo. En Pentecostés. Porque en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó en aposento alto. Y desde ese momento comenzó el tiempo de gracia. El Espíritu Santo está tocando a la gente, convenciendo a la gente, entristeciéndose cuando nosotros pecamos. Ese Espíritu Santo que los testigos de Jehová niegan, ese Espíritu Santo que los unitarios niegan, ese Espíritu de Jehová que los que están en raíces hebreas niegan, ese Espíritu Santo es el que está convenciendo a la gente de Jesucristo, que es el único Salvador y el único camino para llegar al cielo. Vale la gloria a Dios, porque Dios se la merece. Entonces, esa misericordia de Dios tiene al Espíritu Santo aquí. Pero cuando Cristo se lleva a su iglesia, se acabó la gracia y vienen los peores 7 años de la humanidad. Y en la mitad de ellos, el anticristo va a hacer algo. Resulta que ustedes ven, les recomiendo una página, pónganla en su teléfono, consúltenla todos los días. Se llama arrebatamiento.com. Arrebatamiento, pónganlo en su teléfono y todos los días mírenlo. Yo lo miré ayer y salió la noticia de Chile. Diario le ponen la noticia y le ponen la cita bíblica, donde se confirma lo que está pasando. Si hay un volcán, te buscan la cita que dice volcanes en los últimos tiempos. Hubo el problema en Chile ayer enseguida y eso salió enseguida. Y la página dice algo. El día que la página no salga fue porque nos fuimos en el arrebatamiento y usted se quedó. La página es muy buena. Y resulta que ahí usted puede ver que Israel lo están atacando todos los países alrededor. Todo el mundo árabe. El 1% lo representa Israel y el 99% son los que están al lado y quieren destruirlos. Mostraron el escudo antimisiles de Israel destruyendo unos cohetes que les lanzaron. Están en guerra. Pero va a llegar el momento en que esos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, se va a levantar un hombre. Va a ser un líder. Hablan de artistas, hablan de políticos. Pero se va a levantar un hombre inicuo que del amor de las mujeres no hará caso. Algunos dirán que es hasta homosexual. Dice, el amor de las mujeres no hará caso, pero un hombre perverso. Y ese hombre va a comenzar a hacer la paz. Y ese hombre va a hacer que haya algo que se llama ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Que hay una sola religión. Jeremías dice que se conviertan ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos. Nosotros no podemos decirle a alguien que no comparte nuestra idea de Jesucristo nuestro Señor. Esa se llama arrebatamiento. Téngala en el celular, usted la mira todos los días y tiene la noticia del día y la cita bíblica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Israel esté siendo perseguido, ¿qué va a pasar? El anticristo va a llevar a todas las naciones del mundo, todas las naciones contra Israel. Y cuando Israel esté viendo que no aguanta más, este hombre va a venir y va a engañar al pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios va a ser engañado por este hombre. Y a la mitad de los 7 años, ese hombre se va a levantar y va a decir que él es Dios. Y va a decir lo contrario, ahora ya no defiendo a Israel, ahora vamos a atacar todos a Israel. Y ahí es cuando comienza la gran tribulación. Jesucristo nuestro Señor nos dice que estemos advertidos, que en el momento en que eso pase, comienzan los 7 años y medio, los 3 años y medio peores. Entonces, hagamos un resumen hasta aquí. 70 semanas de Daniel. Cada semana representa 7 años. 70 semanas por 7 años son 490 años. Cuando esos 490 años de los que venimos hablando, cuando esos 490 años acaben, van a pasar 2 cositas con Israel, varias cosas. Primero, va a haber una expiación por la iniquidad.
¿Cuál es la expiación? Alguien tiene que pagar por esos pecados. Ya Cristo los pagó. Pero se va a poner fin al pecado. Dice todo Israel se va a volver a Cristo. Pero ¿cuál todo Israel? En este momento se calcula que en todo el mundo hay como 15 millones de judíos. 15 millones. Y resulta que el anticristo va a perseguir tanto a Israel que se calcula que va a morir las 2/3 partes. O sea que más o menos quedarán apenas 5 millones. Peor que el holocausto nazi donde murieron 6 millones. Morirán, calculan los teólogos, que 10 millones. Los va a perseguir tanto que no va a quedar. Entonces, ¿qué sigue pasando? Cuando hablábamos de esos 483 años, en el año 27, alrededor de nuestra época, fue cuando Cristo apareció. Y 49 años después que Daniel habló, se edificó la ciudad. Y 483 años después, murió el Mesías. Y 7 años después, se libera el pueblo de Israel, pero son los 7 que estamos hablando. Vamos al libro de Isaías 61, versículo 1 y 2. Aquí vamos a hablar también de otros términos que se van a dar. En Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Eso es lo que Cristo viene a traer, y a Isaías lo estaba diciendo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enludados. Está hablando de que viene la venganza de Jehová. Pero vamos a Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Jesucristo nuestro Señor estaba enseñando. Ya lo aceptaban. Era el hijo del carpintero, pero ya él iba todos los domingos a la sinagoga. Enseñaba. Y ese día le tocó a él dar la explicación, dar la enseñanza, predicar ese día. Desenrolló el libro del profeta Isaías y comenzó a hablar de la cita que acabábamos de ver, donde él dice, hay una profecía que dice que vendrá el Mesías y cuando él venga va a hacer esto, va a dar las buenas nuevas. Pero dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor comienza a decir lo mismo. Me ha enviado a sanar, a pregonar libertad, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo el mundo está oyendo lo que él está predicando. A predicar el año agradable del Señor. Estamos hablando de ese año. Pero después dice, esta escritura se ha cumplido y se cumple hoy en mí. O sea, él dijo, yo soy el Mesías que ha venido. Pero él está diciendo en el versículo anterior, en el 19, dice, el año de la venganza de Jehová. El 19, pon otra vez, Lucas 4, 19. Bueno, a predicar el año agradable del Señor, perdón. Mientras en el anterior estábamos hablando de año agradable, también hay un día de venganza. Entonces, entre el año agradable de Dios y el día de venganza, es lo mismo que estábamos hablando, tiempo de gracia. A predicar el año agradable. Tiempo de gracia, Cristo se lleva a la iglesia. Tiempo de venganza, arrebatamiento. Y todo eso lleva como 2000 años. La Biblia nos enseña, ¿qué nos muestra todo esto? Que mientras el castigo de Dios dura solamente 7 años, la gracia de Dios lleva más de 2000 años. ¿Qué nos muestra esto? Que la misericordia de Dios es muy grande, pero que su castigo demora poco. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Porque el castigo de Dios para los impíos y para Israel demora solamente 7 años. Pero el tiempo de gracia, su misericordia, lleva más de 2000 años. Volvemos a Daniel 9:26. Dice, se quita la vida al Mesías.
¿Cuándo le quitaron la vida al Mesías? Después de las 62 semanas. O sea, entre la semana 7 y la semana 69 son 483 años. Y en ese tiempo, entre la semana 7 y la semana 69, pasan dos cosas. Le quitaron la vida al Mesías y dice Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén y destruirá el templo. ¿Cuál es ese pueblo? El ejército romano. Destruyeron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Recuerden que vino Vespasiano con el general Tito y destruyeron Israel. Y eso pasó 40 años después que Jesucristo nuestro Señor dijo que iban a ser destruidos. Recuerden que Jesucristo nuestro Señor lloró y en el libro de Lucas Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Dice, no viste los tiempos de la visitación. Jesucristo, lo que estábamos hablando hace como 2 semanas. Jesucristo visita. Dios, dice Eclesiastés, tiempo y ocasión son para todos. Dios visita. Pero cuando Dios visitó a Israel, a Jerusalén, Jerusalén lo despreció. Y por eso Él lloró viendo la destrucción que venía. Y 40 años después vino Vespasiano con Tito y destruyeron Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala? No quisiste. Matas a los profetas. Pon el 38. Entonces, el tiempo de la visitación, ellos no lo vieron, no estuvieron apercibidos. Sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que viene un pueblo, ese pueblo fue el ejército romano. Y cuando dice Daniel, viene un príncipe, estamos hablando del anticristo que se va a levantar en los últimos 7 años. A la mitad de esa semana, dice aquí, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero después dice, y después entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, estamos hablando de Roma, y el príncipe es el anticristo, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana continuará el pacto con muchos. Esa semana son 7 días, son los 7 días de la tribulación, aquí lo vuelvo a decir. Y hará pacto con muchos, porque hará pacto con Israel, porque los mantendrá engañados. 7 años. Esos 7 días que dice aquí de una semana, realmente son los 7 años de la tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Se va a levantar el anticristo, la bestia y el falso profeta. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame por el desolador. Entonces, el libro de Daniel nos sigue hablando un poquito más. A la mitad de la semana, o sea, quiere decir, cuando pasen 3 años y medio, el anticristo va a decir, ya yo no soy un hombre de paz, porque este hombre va a hacer que todos los gobiernos se reúnan en uno solo. Va a ser un hombre de paz. Va a ser un hombre que va a decir, tiene que haber una sola moneda. Ya no va a haber dólar, ya no va a haber euro, ya no va a haber peso, una sola moneda que él va a crear. Pero va a llegar el momento en que él se va a sentar en el trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? Cuando usted ve esos almacenes árabes que tienen una cúpula dorada, eso es una foto de la mezquita de Omán. Eso está hecho sobre los restos del templo judío. Y para que esto se cumpla, los judíos tienen que destruir esa mezquita, tienen que pelear con los árabes y tienen que hacer el 3er templo. Y cuando lo hagan, el anticristo va a entrar y se va a sentar diciendo que él es Dios. Y que toda la oración que hagan en toda la tierra tiene que ser ya no para Dios, sino para él. Y todo el que le ore a Dios va a ser perseguido. Por eso, hoy nuevamente les hago un llamado para ustedes y para mí. Ahora es cuando podemos orar. En ese tiempo el que ore
el que diga que adora a Jehová de los ejércitos, lo van a perseguir y la mayoría se va a morir. Por eso es que habla la Biblia de los santos de la tribulación, los que decapitarán. Usted acepta a Cristo, le cortan la cabeza. Usted niega a Cristo, venga si le ponen la marca del 666, la marca de la bestia. Pero el que acepte a Cristo tiene que morir. La mayoría de los santos van a morir. Así que este es el momento para aceptar a Jesucristo. Entonces dice aquí, por otra semana confirmará el pacto. Él va a hacer un pacto con Israel. Y en ese momento comienza todo ese proceso. Entonces, ¿por qué ese príncipe no se había revelado el anticristo? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 10. Ahí dice, nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá, está hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Cuando la gente comienza a cambiar las escrituras. Cuando la gente comienza a decir, ya la Biblia no dice esto, sino que dice esto. Eso es mentira, que Cristo viene. Tú puedes robar, pero el que peca y reza empata. Tú puedes hacer esto, tú puedes pagar por el perdón. Cuando comienza a ver eso que se llama apostasía, cuando nosotros vemos que en los altares que se está predicando de promiscuidad, de fornicación, de prosperidad, de pactar por la bendición de Dios, cuando vemos todas esas cosas, esa es la apostasía. Y la apostasía lo que está haciendo es preparar el camino para este hombre. Y dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice el otro? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está diciendo que él se va al templo y se sienta en el trono. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué más dice? Ahora vosotros sabéis qué lo detiene. La iglesia lo está deteniendo, el Espíritu Santo a través de la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Les vuelvo a decir la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se vaya, sino que al irse a la iglesia ya él deja de actuar de la misma forma. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es tan impresionante eso, que cuando Israel reconozca que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo nuestro Señor va a venir y nosotros vendremos con Él. Y cuando Él venga, es tan poderoso que Él va a poner el pie en esa montaña, en ese monte. Y ese monte se va a romper y va a quedar hecho un hueco, se va a formar un valle, que es en Meguido, donde va a estar el anticristo con todos los ejércitos de la tierra esperándolo para destruir, para pelear contra él, contra Jesucristo nuestro Señor. Pero él no se va a ensuciar. Dice que con la palabra de su boca lo va a destruir. Pero seguimos hablando del anticristo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice la Biblia que en estos tiempos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. Esto es interesante. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros tenemos que procurar leer la Biblia, escudriñar la Biblia, porque dice la Biblia que muchas personas no quieren saber del Evangelio. Quieren un Evangelio suave, quieren un Evangelio superficial donde le hablen del amor. No te preocupes, así como tú eres, Dios te acepta. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque Él te entiende, Él te conoce. Esas personas no quieren recibir la verdad, no quieren compromiso con Dios. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que vendrá el anticristo y le va a decir mentiras y le van a creer porque no le quieren creer a Dios. Por eso dice que Él vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted ama a alguien, dígale la verdad. Cristo nos ama y Él nos dice la verdad por su palabra. Pero los que no quieren someterse a la palabra, cuando el anticristo comience a hablarle cosas dulces sin compromiso, lo van a aceptar. Entonces, en ese momento en que haya tanta maldad en las iglesias, el anticristo va a levantarse. Porque cuando la maldad llegue casi al fin,
Jesucristo se lleva a su iglesia para librarla de todo lo que va a pasar. Daniel 11:39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué va a hacer este hombre? Va a intermediar con Jerusalén, porque Israel va a tener problemas por tierras y él mismo va a negociar y va a ayudar a Israel. Israel va a ser engañado. El anticristo va a venir y los tiene de este lado y cuando los tenga ahí, comienza a perseguirlos para matarlos. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:4, está hablando de él, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios. Bueno, dice la Biblia, él va a devastar Palestina, va a destruir a Israel, va a reinar 3 años y medio. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. ¿Y el 2? Porque el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. 42 meses son 1260 días que equivalen a 3 años y medio. O sea que a Israel lo van a perseguir los gentiles, todos los ejércitos, y lo van a estar destruyendo 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Cómo no creerle a la Biblia? Lo dice Apocalipsis, lo dice Daniel, lo dice Mateo, y todos coinciden en los días, a pesar de que se llevan siglos entre unos y otros. Entonces, el Señor nos confirma todo eso, pero también dice algo. La abominación desoladora solo será notada por los santos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo se va a sentar en ese templo. Y para la gente que se haya convertido, no para los cristianos que despreciaron al Señor, sino que se va a seguir predicando el evangelio. Vendrán 2 testigos. Esos 2 testigos van a evangelizar. Se van a convertir 144,000 judíos. Esos judíos van a evangelizar a la gente. Y la gente se va a convertir. Esas personas que creen en Cristo se van a dar cuenta que el anticristo se está haciendo pasar por Dios. Pero los malos, los perversos, los impíos, dice que no le va a interesar eso. Daniel capítulo 12, versículos 10 y 11. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. O sea que toda esa gente mala ve al anticristo sentado en el trono, en el templo de Dios, y no se van a dar cuenta, pero los entendidos comprenderán. Los que hayan recibido a Cristo, que tengan el Espíritu Santo, se van a dar. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, porque Él va a llegar al templo y va a decir, aquí no hay más sacrificio, todo tienen que dárselo a Él. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. En el momento en que Él se siente ahí, comienza la gran tribulación y faltarán 3 años y medio para que Cristo venga. Mateo 24:15. Mateo 24:15. Bueno. Cuando veáis en el lugar santo, o sea, a ese hombre, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué dice el 16? Nuestro Señor Jesucristo, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué está diciendo Jesucristo nuestro Señor en aquella época? Y si nosotros nos vamos, no es para nosotros, es para los que en esa época se conviertan. Les está diciendo, todo el que crea en Cristo, el anticristo lo va a perseguir. Pero cuando ustedes se den cuenta que este hombre se sentó ahí, faltan 3 años y medio todavía. Y viene lo peor. Así que los que estén en Judea huyan a los montes. Él le dice a los cristianos, escóndanse porque los van a matar. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. ¿Qué está diciendo él? Una mujer embarazada le queda muy difícil huir. Ay de las que estén encintas. Y si es invierno, peor, más difícil. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la va a haber. O sea que ni antes ni después va a haber tanta persecución como en esa época. Dice la Biblia que los demonios, los más fuertes, los más grandes, van a ser abiertos. Y si ustedes miran las descripciones, son como langostas. Y tienen como alas y tienen como garras de leones y una cantidad de cosas que perseguirán a la gente. Y todos los que fueron malos van a ser también perseguidos y todo por esa cantidad de demonios y todo. Cuando se abran sellos, copas, iras de Dios, de eso hablaremos después. Entonces, para recordar estas fechas, ese anticristo se va a manifestar peor en los últimos 3 años y medio, 1290 días o 42 meses. Vamos a Apocalipsis 13 del 4 al 6, ya para casi concluir. Adoraron al dragón. En ese tiempo el diablo imita las cosas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces allá están Satanás, está el anticristo y está el falso profeta. El falso profeta va a ser alguien que va a dirigir a la gente hacia él, como el Espíritu Santo llevando a la gente a Cristo. El falso profeta llevando gente endemoniada para el anticristo. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, adoran al diablo a la gente. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lo mismo, 3 años y medio. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vamos a Daniel 12:7. Daniel 12:7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué quiere decir tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Tiempo, 1 año. Tiempo, 2 años. Y la mitad de un tiempo, medio año. Eso da 3 años y medio. Por donde lo busquemos, son los mismos 3 años y medio. Entonces, en esos 3 años y medio, Jerusalén lo van a seguir destruyendo y persiguiendo. Apocalipsis 11:2. La ciudad santa, 42 meses, lo que veníamos hablando. Pero la tribulación y el gobierno del anticristo terminan con la venida de Cristo, que vendrá para juzgar a los impíos, vendrá para destruir al anticristo y va a comenzar algo hermoso que se va a llamar reino milenial. Eso, tremenda cosa. ¿Por qué Dios permite toda esa tribulación? Porque Israel lo despreció, porque Israel lo crucificó, pero nuestros pecados también, porque Cristo no murió solamente, porque Dios aprovecha que Israel despreció a Cristo para traer la salvación a nosotros. Así que nosotros no podemos despreciar a Israel, porque llegará el momento en que cuando Israel también sea redimida, nos encontraremos todos en el cielo. Vamos a Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando Jesucristo nuestro Señor venga para librar a Israel, se va a cumplir esa cita. Daniel 12:1. Bueno, Daniel 12:1 se refiere a lo mismo. Esto es una promesa para Israel, la más hermosa promesa. Dios le está diciendo, ustedes han sido malos, pero yo les voy a enviar la ayuda. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El príncipe encargado de guardar a Israel es Miguel. Y en ese tiempo Dios le va a dar la autoridad a Miguel para que venga a librar al pueblo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hayan escritos en el libro. No que todos los de Israel van a ser salvos, solamente los que crean en Cristo. Porque la mayoría de judíos van a morir porque niegan a Cristo. Solamente los que hayan creído en Cristo serán salvados. Cuando Dios envía a Miguel, el príncipe. Cada ángel principal tiene una función. Y así como Gabriel es mensajero, Miguel es el príncipe de los ejércitos de Dios. Y directamente él vendrá para salvar al pueblo. ¿Por qué Dios permite eso? Juan 5:43, con esto acabamos. Juan 5:43. Jesucristo nuestro Señor dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Como Jesucristo nuestro Señor vino y lo despreciaron, Dios tiene que tratar con ellos, así como Dios ha tratado con nosotros. Ninguno de nosotros ha llegado al Evangelio porque amó a Dios. Hemos venido por pruebas, por problemas, enfermedades, problemas físicos, financieros, de cualquier tipo. Dios ha tratado con nosotros. Nosotros no hemos venido porque hayamos querido. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero, dice. Y por eso, toda esa tribulación y esa gran tribulación tiene Israel que pasarla para aceptar a Cristo. Y el que no cree en Jesucristo, así sea de Israel, no va a entrar al cielo.